Te voy a enseñar cómo instalar tus juegos, tus updates y tus DLCs en los emuladores Eden y Citron, porque si no se instalan de manera correcta, te dará muchos errores, no funcionarán tus juegos o de plano no lo reconocerá el emulador. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Y quédate hasta el final que te voy a mostrar eso que tanto te interesa. Tú sabes qué es. Lo primero es que tanto Eden como Citron funcionan similar. Entonces, cuando abrimos tanto Eden como Citron, por primera vez si no tenemos añadido juegos, nos aparece aquí para añadir la carpeta donde los tenemos que instalar. Así que damos doble clic, buscamos nuestra carpeta, que ya les voy a mostrar qué tipo de archivos son los que tienen que instalar, y le damos a seleccionar carpeta. Y ahí ya nos saldría. Si queremos añadir una nueva carpeta, simplemente le damos aquí donde dice añadir un nuevo directorio de juegos. En Citron, si lo tenemos en modo cuadrícula, tenemos que darle aquí y acá abajito nos sale lo de añadir nuevo directorio. Ahora, si no le salieron los juegos como a mí, puede que sea porque los tengan metido en subcarpetas. En ese caso damos clic derecho en la carpetica y le damos en escanear su directorio. Y como ven, ahí me salen mis juegos. Pero aquí viene el primer error. Miren que yo tengo por acá el Marvel Cosmic Invasion y no me lo detectó ni Citron ni Eden. Pero entonces, para solucionar estos errores, primero les tengo que indicar cuáles son el tipo de archivos que tenemos que tener para que el emulador reconozca los juegos. Y ya ahorita los actualizamos y le instalamos la update. Pero antes, recuerda que con Eneva puedes ahorrar muchísimo dinero. Puedes comprar las monedas para todos los jueguitos free to play que juegues, ya sea el FIFA, el Marvel Rival o jueguitos de teléfono como el PUBG Mobile, el Genshin Impact, el Honkai y un millón más. Además, también vas a tener descuento en las suscripciones al online, ya sea Nintendo Switch Online, el Xbox Game Pass, el PlayStation Plus. Y los juegos de salida los vas a tener muchísimo más barato. Incluso vas a poder conseguir juegos desde $1. Lo mejor de todo es que te voy a dejar en la descripción códigos con los cuales puedes tener descuentos extras y que vas a poder pagar todo, incluido las recargas de monedas para tus juegos, con todos estos métodos de pago, hasta con efectivo. Así que te voy a dejar los links en la descripción para que compres tus pases de batallas, tus suscripciones o tus juegos con Eneva. Así ahorras y de paso apoyas el canal. Entonces, esta es la carpeta donde yo tengo mis juegos, que recuerda que hasta el final. Y por ejemplo, por acá tengo el Pokémon Leyenda ZA y miren que tengo mi juego, la última update y el DLC. Y miren que el archivo dice .nsp. En cambio, mi Mario Kart que tengo por acá, tengo el juego, las updates y el DLC, y mi archivo del juego dice que es .xi. Entonces, los juegos pueden ser tanto .xi como .nsp. XI es un juego que se sacó de un cartucho y .nsp es un juego que se sacó de la eShop y en digital. ¿Esto importa para el rendimiento o para que el emulador lo reconozca? No, da absolutamente igual. Pero son los dos únicos formatos que aceptan los emuladores. Si nuestro juego no está en estos formatos, no lo va a reconocer. Entonces, si yo me voy para mi carpeta de Marvel Comics Invasion, miren que tengo por acá la update y tengo mi juego. Pero mi juego lo tengo en .rar. Es decir, no está ni en .nsp ni en .xi. Por eso no me lo reconoce. Si yo le doy aquí clic derecho y le doy en extraer, ya me queda, miren que en este caso, un .nsp. Si volvemos al emulador, ya aquí me lo reconoció y lo mismo el Citron. Ahora los DLCs y las updates. Ya ahorita solucionamos los errores, no preocuparse. Pero tanto los DLCs como las updates también son .nsp, pero solo .nsp. Es decir, no hay updates ni DLC .xi, porque las updates y los DLC son siempre digitales. Entonces, por ejemplo, mi update del Marvel Comics es .nsp, mi update del Pokémon ZA es .nsp y mi DLC también. Entonces, un primer error que les pasa mucho es que me dicen, gordo, ya instalé mi juego, pero no me sale. Y en realidad no tienen el archivo del juego, sino que tienen el archivo del update o se bajaron el DLC. Si miran acá mi carpeta, encontramos la forma de comprobar lo que tienen. Casi siempre la versión la tenemos con un indicativo que dice versión 0. Las updates, en cambio, tienen una versión más avanzada. Miren que esta es 26.2.1.4.4. Y los DLCs, pues casi siempre dicen DLC. Otra forma, evidentemente, es el peso. Por ejemplo, aquí mi Pokémon ZA pesa 4 GB, la update pesa 1,97 y los DLC, pues apenas pesan 118 KB. Ahora, ¿cómo instalamos las updates y los DLCs? Y ya luego, ¿cómo corregimos los errores? Instalar los DLCs y DLCs es súper fácil. Tenemos que irnos tanto en Eden como en Citron a archivo, instalar archivos en NAND, que ya voy a explicar qué quiere decir eso, y buscamos el archivo de nuestra update. Por ejemplo, aquí tengo la update del Tears of the Kingdom 1.42, le doy a abrir, instalar y se empieza a instalar. Ahora, esto de instalar archivos en NAND quiere decir que lo que vamos a hacer es coger nuestra update, el archivito .nsp que tenemos en una carpeta, y pasarlo a la carpeta del emulador. De hecho, lo podemos ver. Si nos vamos en Eden a herramientas y gestor de data, hay una parte que dice acá NAND de usuario y nos dice que aquí están tanto los DLCs como las updates que instalamos. Y en este caso nos dice que pesa 10 GB esa carpeta. Y miren que ahora que instalamos la de Legend of Zelda, si yo me voy aquí dice que tengo la update 1.42. Esto funciona así en Eden y en Citron. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que si yo le doy aquí en esta carpetica, que es donde están instaladas las updates y los DLCs, en la carpeta NAND, miren que aquí están las carpetas con cada uno de los DLCs y updates que instalamos. Pero estos archivos no los podemos identificar. No podemos saber cuál es la update del Zelda, cuál es la update del Mario Kart, porque no se identifican bien. La forma de borrarlos, si algún día queremos borrarlo porque ya terminamos el juego, por ejemplo, es clic derecho en el juego, eliminar, y aquí donde dice eliminar los DLCs y las updates, porque ahora mismo tenemos dos archivos: el archivo del update que instalé en la carpeta del emulador y mi archivo del update que yo mismo tengo acá. Pero eso cambió en Eden.
con la última update de Eden, que se la voy a dejar en la descripción, no es una versión oficial, es una versión de prueba. Si nos vamos a emulación, configurar, ahora tenemos este apartado de aquí que nos permite añadir un directorio, le voy a dar en añadir, y si añadimos la carpeta donde tenemos nuestras updates y nuestros DLCs, los va a detectar automáticamente y va a cargar todos los DLCs y todas las updates que tenemos en esa carpeta, y ya no la instala, es decir, ya no creó una copia del archivo, sino que son los mismos archivos que tenemos en nuestra carpeta, por lo cual si borramos el archivo, si yo borro por ejemplo mi actualización del Metroid Prime 4, el emulador pues ya no la detecta porque ya la borré. En cambio, si usamos el método tradicional de instalar archivos en NAND, como se instala en el emulador y crea su propia copia, pues si borro el archivo no pasa nada. Ya les mostré cómo borrarlo directamente en el emulador. Y ahora sí, los errores, que ya les mostré que el principal error suele ser que tenemos el formato incorrecto, ya sabemos que es NSP o XI. El segundo error es que tenemos en vez del juego un DLC y un update porque nos equivocamos de archivo. Otro error súper común es que una vez que instalamos un update, el juego no nos abre, o nos abre y se nos queda la pantalla en negro o sale bugueado. Eso es por esto que tenemos aquí, los mods. Si yo le doy en mi Metroid, por ejemplo, miren que yo tengo aquí un mod para que el juego vaya a 1080, por acá tengo otro mod para que vaya a 120 FPS, y miren que el mod dice versión 1.1.0. ¿Eso qué quiere decir? Que el mod funciona solo con la versión 1.1.0. Entonces, si yo instalo la update 2.0, digamos, estos mods ya no van a funcionar y puede que sean incompatibles. Entonces, instalo mi update, dejo los mods activos, entro al juego y el juego no funciona, se crashea. Eso es por los mods, así que cada vez que instalen un update, si no tienen mods de esa update, pues desactiven los mods. Por eso yo cada vez que actualizan los mods les hago videito, suscríbete. También puede pasar que tus shader caché estén bugueados y que esta nueva versión requiera nuevos. Para eso simplemente damos clic derecho en el juego y le damos en eliminar, y le damos en eliminar todos los cachés de canalización. Eso sí, eso va a hacer que cuando abras el juego vaya trabado unos segundos mientras vuelve a cargar los shaders. Y otro error común es a la hora de instalar los DLCs, y es que me dices, gordo, instalo un DLC y el emulador no me lo detecta. Dice que está instalado, pero entro al juego y no me sale mi contenido. Por ejemplo, con el nuevo Pokémon Z. Y la razón de esto es porque no instalamos las cosas en el orden correcto. Por ejemplo, si yo con el Pokémon Z instalo mi DLC, que miren que acá lo tengo ya chuleado, pero no tengo la update 2.0, el DLC no va a funcionar. Es decir, me dice que está instalado, pero si abro el juego no me va a cargar el contenido del DLC, como si no lo tuviera. Entonces, el orden correcto es primero instalar la update que viene con ese DLC, porque cuando sacan un DLC pues actualizan el juego, y luego sí, cuando haya instalado la update, entonces instalo el DLC. Entonces orden, primero update y luego DLC. ¿Cómo sé qué versión necesita un DLC? Pues con los vídeos que yo les hago. Siempre les explico todo cuando sale un DLC de un juego famoso, o si no, buscando en Google. Y otro error puede ser que simplemente el archivo está malo, no pesa lo que debería pesar, instalaste un archivo incorrecto, así que si ves que nada de esto funciona, intenta con otro archivo. Intenta usar siempre archivos que provengan del mismo lugar. Y ahora, importantísimo, este numerito que está acá, tanto en Eden como en Citron. Sin esto, el emulador no te va a reconocer los juegos, ninguno, ni las updates ni los DLC. Puede que cuando le des a instalar update te diga que no se instaló, lo mismo con los DLCs, o no te reconozca el juego. Este numerito son la versión del case y el firmware. Sobre eso te dejé un videito acá donde te explico cómo funcionan y cómo tener la versión más actualizada siempre. Y recuerdas aquello que te interesa, que yo sabía que estabas buscando, pues te dejé este videito en el canal secundario. Suscríbete, que como ves subo mucho contenido de emulación. Los espero en los directos los domingos. Quiero mucho. Bye.